estado aquí un amigo de tu marido. Debe referirse a Darío. Es un antiguo compañero de la Universidad de Pelayo, que ha venido de visita a Toledo, creo que con ciertas pretensiones. Si Marta de la Reina se ha casado contigo para poder seguir su relación con esa chica, ¿por qué tú no puedes hacer lo mismo? También venía a traerte esto. Pelayo me había contado esta mañana que ha pasado la noche con Darío. Sé que él me corresponde. Nos veo juntos, cómplices, felices. Bueno, como Marta y tú, supongo. Habla con él abiertamente, dile que le correspondes, pero también que tienes tus reticencias. Lo único que te importa es tu imagen pública, tu carrera. Una vez más. Yo lo siento mucho, pero en este momento en mi vida no hay espacio para ti. Darío Marta me ha demostrado que yo soy su prioridad. Y siento en el alma que Pelayo no sea capaz de ponerte a ti por delante de todo lo demás. Pero Marta sí que lo está haciendo conmigo. Yo he estado exactamente donde está él ahora. Llegado el momento, ¿crees que lo arriesgarías todo por ella? Absolutamente todo. Me gustaría poder hacerte feliz siempre, en cualquier lugar. Ya lo haces. Nos tenemos la una a la otra. ¿Y cuando una de las dos ya no esté? Ay, Marta, por favor, no pienses en eso ahora, ¿eh? Yo sabes que no podría estar si tú no estás a mi lado. Ni yo, si tú no estás al mío. Mi angustia que pueda ocurrirme algo y que tú te quedes desamparada. No poder estar para cuidarte. Hasta donde la ley me permita, quiero incluirte en mi testamento. Yo lo único que quiero de ti eres tú. Eres mi mujer. Aunque la ley no nos reconozca ese derecho, es lo justo. Son las recomendaciones para mejorar la seguridad de esta zona. ¿Verdad qué pasa con ese hombre? Es un detective que ha contratado a mi padre para husmear en los asuntos de don Pedro. Es el mismo detective que nos hizo aquellas fotos. Pero no está en la fábrica por nosotras. Hemos venido aquí para protegernos de él. No. No porque queramos estar tú y yo juntas. No. Y eso que es inofensivo. Nos tiene en sus manos, podría chantajearnos en cualquier momento. No te pongas en lo peor. Claro que me pongo en lo peor. Me pongo en lo peor porque ya he pasado por lo peor, Marta. No puedo pasar otra vez por algo que nos separe. ¿Y qué vas a hacer? Hablaré con mi padre. Le exigiré que le despida y esta vez no voy a admitir un no como respuesta. Nos merecemos vivir tranquilas de una vez por todas. Créeme, no pienso en otra cosa. Diga lo que diga, nosotras no vamos a estar tranquilas hasta que deje de merodear por la colonia. No me importa si ustedes tienen una relación o no. A mí personalmente no me importa lo que cada uno haga con su vida. Porque yo no seré un peligro, pero aquí dentro hay gente que quiere el mal para su familia y que no dudaría en actuar contra usted o la señorita Valero. Y su padre me ha contratado precisamente para sacar del tablero de juego a esa gente. Pues entonces dejen que acabe mi trabajo. Porque es la única manera de deshacerse de esa gente y de mí. Yo no sé qué narices te pasa últimamente. Que no cumples nada de lo que prometes, solo hablas. No, lo siento, he intentado... No, es que ya me da igual lo que me digas, de verdad. ¿Te das cuenta de que cada vez que veo a ese hombre me pongo a temblar? Que yo no puedo vivir así. No me estás escuchando. He hablado con Ruiz. No le interesamos nosotras. Que lo único que quiero yo es que le eches de mi vida, que no quiero verle más, que quiero que se vaya. Está haciendo un buen trabajo para mi padre, para la empresa. Pues es que al final Darío tenía razón. Pues que Pelayo y tú sois iguales. Porque vuestros apellidos pesan demasiado y la empresa y la ambición está por encima de todo lo demás. Me voy, que no quiero estar más contigo. Amor, tú sabes que tú eres mi prioridad. ¡Estoy harta! Es una llave de la caja de seguridad del Banco Exterior. Ya te dije que quiero que seas mi heredera, pero incluirte en el testamento comprometía a mucha gente. Así que he sacado bastante dinero. ¿Cómo que qué, Marta? Que no quiero esta llave. Te la puedes quedar tú, esta llave. Quiero que te la quedes tú porque es tu seguro. Pero no es este el tipo de seguridad que yo necesito ahora mismo. Hay un extraño que lo sabe todo de nosotras y que tú y yo no podemos controlarlo. Cálmate. ¿Qué? Amor, siéntate. No puedo respirar, por Dios. ¿Qué pasa? Que no puedo respirar. Tengo una presión aquí en el pecho. Tranquila. Respira.
Parece que ha sido un episodio nervioso. ¿Te vas a poner bien? Menudo susto me has dado. El detective ayer se despidió de la empresa. ¿Se ha ido ya definitivamente? Ay, por favor. Al parecer, don Pedro y su hermana sospechaban de él, así que ha decidido desaparecer. Pues entonces ha sido por eso, no porque tú hayas hablado con tu padre. Yo no pedí nacer en esta familia. Y eso conlleva algunas responsabilidades. Es como tener dos vidas y trato de compaginarlas, pero no es fácil. Pero es que a mí solo me importa una. ¿Te crees que yo no tengo claro cuál es la más importante para mí? ¿Qué haces? Nada, no te muevas. No, Vete aquí. déjalo. Un momento. Suficiente. Que no, Marta, a ver. Déjalo ya. Ya está. Al menos ya tengo algún recuerdo de lo guapa que estás hoy. Que eres muy musa. Tiene muchas papeletas de ser el sucesor de Miguel Ángel Vaca como próximo gobernador civil de Toledo. Estoy hablando de un montón de cenas, de reuniones sociales y haciendo de la esposa perfecta. Pero lo que tengo claro es que si tú no me das el beneplácito, no pienso embarcarme en esto. Este es un pacto al que hemos llegado. Para nosotras es una forma de disipar las sospechas de nuestra relación y para él es una forma de acceder a un estatus que al final, Marta, tú te has sacrificado casándote con él. Pues ahora me toca a mí sacrificarme. Pero tú y yo estamos por encima de todo. Nada ni nadie puede con nosotras. Sueño con poder abrazarte en cualquier lugar, solo porque me apetece. Y sueño con poder casarme contigo. Serías la novia más bonita del mundo. Tú más. Me ha propuesto que tengamos un hijo. Para ser gobernador civil suma puntos no solo estar casado, sino también tener hijos. Ah, lo hace solo por eso. Eso es como tener un hijo como quien se compra un sombrero para estar guapa. Vamos, así lo veo yo. Lo veo exactamente igual. Pues entonces opinamos lo mismo, ¿no? Que las exigencias de Pelayo parecen no terminar nunca. Si tú aceptas tener un hijo conmigo, creo que Fina podría estar involucrada en la crianza de ese bebé. ¿A qué te refieres exactamente? Pues que podría ser algo así como su tía. Y estar presente en el día a día del niño. O mejor dicho, como su madre. Como una segunda madre, como lo fue Digna para ti. ¿Tú querrías tener hijos conmigo? Marta, te estás contagiando de las fantasías de Pelayo. ¿Cómo vamos a ser madres tú y yo? Pero si pudiese ser. ¿Tú querrías ser madre conmigo? Mi amor, pues si pudiese ser... Claro, me encantaría ser madre contigo. Me ha propuesto que el hijo que engendremos sea de los tres. Tú esto lo estás haciendo para escalar en tu carrera política, no para cubrirnos las espaldas. Don Pedro. ¿Qué? Vuelve a sospechar. Pero no de Marta ni de ti, sino de mí. Entiendo que no es una decisión fácil. Pero piensa que Marta y tú tenéis la oportunidad de criar a un bebé juntas. Pero a mí, Marta, lo único que me preocupa es el procedimiento. La inyección artificial, esa o como se diga, yo no lo veo claro. Es muy raro. Eso es muy raro. Yo también quiero informarme bien antes de tomar ninguna decisión. Yo quiero tener una familia contigo, pero si tú no quieres, no lo vamos. Entonces, ¿por qué estás tan nerviosa? Porque no te ha pasado alguna vez de querer algo con toda tu alma, pero lo quieres tanto que te cuesta dar el paso. Cuando empecé a darme cuenta de que estaba enamorada de ti. Hagámoslo. Tengamos ese hijo, Marta. Formemos nuestra propia familia. El resto de tu vida y de la vida del bebé, yo voy a estar con vosotros. Ser madre con Marta sería un sueño. Lo que no sé es cómo será eso en realidad, porque ya me veo venir que me voy a quedar al margen, como con todo, desde que está casada. Y también, ¿quién soy yo para arrebatarle a Marta la posibilidad de que sea madre con mis estúpidas dudas? Porque ayer estaba muy ilusionada y hoy estoy muerta de miedo. Podríamos hacer que fuera un niño o una niña muy feliz. No podría ser feliz si su madre no es feliz. Y yo no puedo ser feliz sin Fina. Ambos sabemos que siempre te sobrará. Especialmente cuando seas gobernador civil. Fina siempre va a ser la espada de Damocles sobre tu carrera. Lo siento.
Yo te hacía en un avión rumbo a Londres. He decidido no coger ese vuelo, Fina. No puedo asumir la responsabilidad de traer una criatura a un matrimonio, que es una farsa. Es que me enamoré de la idea de tener una familia contigo. Me ilusioné tanto que no atendí a la realidad. Es que al final ese niño hubiera tenido un padre y una madre. Y ya está. Por eso me he bajado del coche. No podía permitir que el amor de mi vida, mi mujer, acabase por un motivo u otro siempre arrinconado. Para mí amarte es vivir. Pero lo peor de todo es ver cómo se esté riendo de mí. Sobre todo Marta, obsesionada, poniéndote siempre por delante de mí en cualquier situación. Eso había quedado claro desde el principio, ¿o no? Gracias, por meterle esas ideas en la cabeza. Que te juro que yo no se las he metido en la cabeza, te lo juro. Ella ha llegado a estas conclusiones por sí sola y es la única que puede decidir sobre su cuerpo y sobre su vida. Tienes una sensibilidad especial para la fotografía y lo vas a volver a demostrar. Cuando hay talento, no hay obligación. Tú de talento vas sobrada. Me llevé una decepción muy grande, por eso me porté así contigo. Ojalá puedas perdonarme y volvamos a llevarnos bien. Digamos que aquí encontrarás los grandes secretos de la fotografía explicados por todo un experto. Me encanta ver que has encontrado algo que te satisface como a mí mi trabajo. Fina Valero, te estás convirtiendo en una mujer extraordinaria, que cada día me gusta más. Y tú me has ayudado mucho a ello, mucho, mucho. Gracias. Quizá te gustaría una cámara nueva. Sé que la de tu padre es muy especial y que tiene un valor sentimental incalculable. Pero quizá con esta puedas seguir aprendiendo y bueno, sacar fotografías más profesionales. Sí. Gracias, te quiero, te quiero. Yo también te quiero. ¿Qué ven tus ojos? La mujer de mi vida. A mí también me parece increíble todo lo que has logrado. Enhorabuena, señorita Valero. Muchas gracias. Yo creo que ahora empiezo a confiar en mi trabajo. Estoy tan orgullosa de ti. Ahora mismo te comería besos. Qué pena que haya tanta gente. Fina. Mi fotógrafa. Bueno, pasa que me ha propuesto hacer las fotografías para el reportaje de la revista. No me ha dicho nada. Precisamente ayer hablábamos del tema y no me comentó que te lo fuese a ofrecer. Pues se ve que quedó impresionado con las fotos que hice en la colonia. Debes aprovechar esta oportunidad. Esperemos que salga algo bueno de todo esto. Claro que sí. Y porque somos un equipo y quiero seguir siéndolo. Por nosotros. Por nosotros. Uy, uy. Oh. Y están encantados con las fotos. ¿En serio? Sí. ¿No te importaría que no trabajáramos juntas? Lo que yo no querría es que te cerrases puertas por mi culpa. Marta, te quiero tanto. Tanto, 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 tanto. ¿No te alegras de verme? Porque yo a ti sí. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo has salido de la cárcel? ¿Por la puerta? Me escapé aprovechando el permiso que me dieron para ir al entierro de mi abuela. La mujer ha muerto sola y abandonada. Y todo por vuestra culpa, porque me metisteis en la cárcel. Vete, vete. Dime una cosa. ¿Las desviadas creéis en Dios?
Porque ya puedes empezar a rezar. Mira. ¡Quédate donde estás! Cierra la puerta y hazlo despacio. ¡Corre, Fina! ¡Corre! ¡No! ¡Suéltala! Está bien. Querían matarnos. Y al final he sido yo la asesina. Él se ha abalanzado sobre ti. Créeme, ha sido en legítima defensa. No podemos llamar a la Guardia Civil. Nos harán un montón de preguntas. Y tendremos que responder, por ejemplo, ¿qué hacíamos tú y yo solas en esta casa? Era un demente. Que está muerto. Y que he matado yo. No te equivoques. Han sido sus propias ganas de hacer daño las que han acabado con él. Tú eres la víctima. Yo he matado a un hombre, Marta. Vamos a llamar a la Guardia Civil y voy a entregarme. No. Vosotros acabáis de llegar ahora. Marta, por favor, no insistas. No puedes hacer eso, va a ser un escándalo. ¿Ibais a enterrarlo antes de haber tomado esta decisión? Yo os ayudo. Venga, id a la casa. Descansad, yo acabaré con esto. Hoy estoy un poco más lejos de ser gobernador civil. Y todo gracias a esa dependienta que tiene a Marta obsesionada. Creo que es muy peligroso que permanezcas en Toledo. Tarde o temprano encontrarán el cuerpo y eso os señalaría a vosotras. Es que no me puedo ir así como así. ¿Dónde me voy? Buenos Aires es el mejor destino. El idioma no sería un problema. Yo tengo contactos allí que te podrían ayudar a empezar de cero, a comenzar tu carrera como fotógrafa. ¿Qué quieres, que yo me vaya sola? ¿Es eso? Marta tiene aquí su vida, no puede abandonarla. Tú que estás aprovechando toda esta situación para quitarme de en medio, ¿es eso? No voy a consentir que la pongas a ella en peligro. No vas a consentir ponerte tú en peligro. Pero si no consigues darte cuenta por ti misma. Tiene tus huellas. Tú ayer ya sabías perfectamente lo que estabas haciendo, ¿no? Te estoy ofreciendo una salida, Fina. Mañana deberías salir para Buenos Aires. ¿Y si me niego? Entonces esta navaja llegará a la Guardia Civil con una nota anónima, dando las explicaciones necesarias. Por el bien de todos, este acuerdo debe quedar entre tú y yo. No, pero Marta tiene que saber. Con Marta ya hablaré yo cuando sea necesario. Tú despídete de ella como si no hubiera pasado nada y ten cuidado con lo que dices. Quiero ir contigo a la Casa de los Montes. ¿Para qué quieres volver allí? Pues porque quiero comprobar que no queda ni rastro de lo que pasó ayer. No le he dicho nada, como has podido comprobar. He oído que esta tarde vais a... Sí. ¿Para qué? Pues porque quiero comprobar que no hay nada que le implique a ella. Si cada momento que yo he vivido a tu lado lo tengo grabado en mi piel, en mi corazón, no los voy a olvidar jamás. Te quiero tanto. Tanto, tanto, tanto. Te quiero más que nunca. Eres mi vida entera. Tú sabes que yo daría mi vida por ti, ¿verdad? Yo lo que quiero es que la compartas conmigo. Siento mucho marcharme sin despedirme, pero no he sido capaz de hacerlo de otra forma. Imaginarme tu futuro truncado por un estúpido accidente es peor que la pena por tu separación. No puedo permitir que mis actos determinen tu vida. Te aseguro que nunca seré más feliz de lo que he sido a tu lado. Esta decisión la tomo pensando solo en lo mejor para ti. Dejarte atrás es lo más doloroso que haré en mi vida. Busca tu felicidad y pelea por tus sueños como siempre has hecho. Como tú misma dijiste,
Te querré siempre porque formas parte de mí. Te amo. Fina.